Bien, buenas noches de nuevo. Darle muchas gracias a Dios por este tiempo. Quisiera iniciar este mensaje citando una parte de un libro de el autor Rodney Stark. Este libro se llama El triunfo del cristianismo y señala que en los primeros siglos de la iglesia cristiana el principio realmente revolucionario era que el amor y la caridad cristiana se extendían más allá de todos los límites de la familia, e incluso los hermanos en la fe, dice este autor, para todos aquellos que tuvieran necesidad. Y contextualiza lo que me gustaría contarles. Dice que en los años 165 y 251 después de Cristo cayeron dos grandes plagas sobre el Imperio Romano. Y en ese tiempo la misericordia, el sacrificio, no tenían un fundamento cultural ni religioso fuera de la iglesia. La misericordia era vista como un defecto del carácter, cosa que también pasa en estos días, ¿no? Y la compasión era como una emoción patológica. Pero mientras esto ocurría y un tercio del imperio moría a causa de la plaga, los médicos, por supuesto, huían a sus casas de campo. No lo que ha pasado hoy día, gracias a Dios, la gente de la salud ha estado ahí. Pero en ese tiempo muchos médicos huyeron. Los que tenían síntomas de estas plagas eran expulsados de sus casas. Los sacerdotes abandonaban los templos. Pero este autor señala que los cristianos fueron los únicos que en ese momento tuvieron respuesta. Y no solamente tuvieron respuesta, sino además realizaron acciones apropiadas. ¿Qué respuestas tenían los cristianos? Estas respuestas incluían el perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de la vida eterna después de la muerte. Este era un mensaje muy hermoso en una temporada de total desamparo y de total desesperanza, porque mostraba a los cristianos haciéndose cargo y haciendo buenas obras en medio de tiempos muy difíciles, en medio de tiempos peligrosos, aún como lo que estamos viviendo. La mayoría de los hermanos de esa época mostraron amor y lealtad sin límites. Ellos nunca escatimaron esfuerzos, dice este texto, y solo pensaban en los demás. Aún ignorando el peligro, se encargaron de los enfermos, suplieron sus necesidades, compartieron el mensaje de salvación en Cristo y junto con ello dejaron esta vida serena y alegremente. Cito esto porque introduce un mensaje muy importante acerca de lo que Dios también nos está llamando a través de esta pandemia, que nosotros hagamos buenas obras, pero en medio del peligro. No tiene tanta gracia hacer buenas obras porque mucha gente la hace y es bueno, pero sí tiene mucha gracia cuando hacemos buenas obras en medio del peligro. Acerca de esto el Señor Jesús cita en Mateo 5, que es donde aparece el Sermón del Monte que muchos conocen, y Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Lo que se suele pasar por alto es que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, en ese tiempo era algo mucho más difícil de lo que es ahora. Y eso nos hace entender que tal como en ese tiempo la iglesia primitiva hizo buenas obras en medio de un sufrimiento, nosotros debemos ser también símiles de aquella iglesia primitiva y aprender a hacer buenas obras en medio del sufrimiento. Por eso Jesús está diciendo algo aquí: hagan brillar su luz delante de todo, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y así alaben al Padre que está en los cielos. Un poquito antes justo Jesús había dicho: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Dichosos, bienaventurados, felices, dice, serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. No tengamos miedo, hijos de Dios, en este tiempo de hablar la palabra de Dios, de compartir el mensaje de salvación, de hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús mismo está diciendo: dichosos, bienaventurados van a ser ustedes cuando por mi causa, ¿cuál causa? La causa de Cristo, alguien nos insulte,
nos persiga o levante contra nosotros cualquier clase de calumnias. Es más, Jesús dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y sin hacer alguna pausa, Jesús entonces añade este pasaje que tanto conocemos y les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Sabemos que las buenas obras, las obras en sí mismas no salvan, ¿no? La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero las obras son una evidencia de una persona que realmente es cristiana. Las obras no salvan, pero las obras sí son importantes porque dan evidencia de una conversión genuina. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La fe debe ir acompañada de obras. Y es aquí donde nosotros podemos detenernos para ver algo muy, muy importante. Porque las buenas obras en sí mismas no son lo que hacen que el cristianismo sea atractivo, sino lo que hablamos al comienzo de la iglesia primitiva. Lo que hace realmente una buena obra que destaque a un cristiano o una cristiana es cuando la hace en medio del peligro. En medio del peligro. Es cierto que este pasaje de Mateo 5 que hemos estado citando, el Sermón del Monte, habla de la persecución, no tanto de la enfermedad, pero podemos aplicar exactamente el mismo principio. Las obras de amor en medio del peligro, ya sea por una enfermedad, por una persecución, apuntan mucho más claramente al hecho de que la esperanza en el Señor es la que nos capacita para hacer esas obras. Por eso Jesús dice algo tan importante luego en Lucas 14, cuando asevera y dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. O sea, nosotros en este tiempo tenemos que destacarnos como cristianos por justamente hacer las buenas obras en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad. Con mayor razón tenemos que mostrar al mundo que los cristianos están dispuestos a hacer buenas obras en medio del peligro, en medio de una pandemia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y Jesús dice, cuando tú hagas un banquete, invita a los pobres, dice ahí, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. No esperes recompensas en esta vida, no esperes recompensas en este mundo, ¿no? Esperemos recompensa en los cielos. Pero aquí dice algo muy importante. La semana pasada yo les enviaba una noticia de un matrimonio haitiano que salió en todos los medios, que lamentablemente sufrió la pérdida de sus 3 chiquititos, de sus 3 hijitos, y no solamente la pérdida, sino que murieron trágicamente calcinados. Qué terrible debe ser para un matrimonio extranjero sufrir la pérdida de sus 3 hijos y las condiciones en que los pequeñitos murieron calcinados. Por tanto, ellos quedaron sin nada y sin tampoco sus hijos. Entonces nosotros debemos preguntarnos eso, ¿realmente estoy dispuesto a hacer una obra por ellos? ¿Estuve dispuesto a hacer una obra por ellos? ¿Estuve dispuesto a dar por ellos, a invertir por ellos, a enviar una ofrenda para que ellos por lo menos puedan armar su casa? ¿Estuve dispuesto a enviarles ropa? Eso es lo que queda delante de Dios respecto de cada uno de nosotros. Pero eso es lo que nosotros debemos evaluar en nuestra vida cristiana. ¿Estamos haciendo buenas obras en medio de una pandemia? ¿O estamos solamente preocupados de lo que nosotros sufrimos, de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros queremos? Es muy importante que nosotros evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. El cristiano siempre va a estar dispuesto a vivir para otros, a invertir en otros, a dar a otros. No solo su economía, sino sus dones, sus talentos, todos. La vida feliz se trata primero de buscar al Señor, pero también de centrarme en otros. A lo largo de los años uno se da cuenta que las personas con mayor tipo de problemas tienen un patrón muy, muy definido. Su vida gira en torno a ellos mismos. Y ese es un error muy grande, de acuerdo con la palabra de Dios, porque no fuimos diseñados para vivir centrados en nuestra vida. Fuimos diseñados para vivir centrados en otros, en ayudar a otros, en asistir a otros, en entregarnos completamente a otros.
y en hacer buenas obras para otros, aún en medio del peligro que esta pandemia representa. Entonces la esperanza en Dios que los cristianos tenemos va más allá de la muerte. Este pasaje dice que vamos a ser recompensados en la resurrección, siempre y cuando hagamos lo que Jesús dice, ¿no? Que realmente invirtamos y demos a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Se refiere a la gente que tiene mayor necesidad, y dejemos de vivir para nosotros mismos. Entonces tendremos recompensa en los cielos. El apóstol Pedro, que ustedes lo deben conocer, un hombre tan cambiado después de haber pasado tiempos con el Señor, y después de la venida del Espíritu Santo vemos a un Pedro totalmente cambiado. En su primera carta él dice algo sumamente importante. En el capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Miren qué hermoso lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, ¿no? Mantengan, ustedes, se refiere a los creyentes, entre los incrédulos una conducta ejemplar, tan ejemplar, que aunque estos incrédulos los acusen de hacer el mal, algo que pasa, ¿no? Los incrédulos acusan a los cristianos de cualquier cosa, pero finalmente ellos van a observar que los cristianos, si realmente actuamos conforme a la palabra de Dios, estamos haciendo buenas obras. Los cristianos deben destacarse por ser generosos. Los cristianos deben destacarse por, aún en medio de una situación difícil económica, de salud, todo lo que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el mundo. Los cristianos son los que siguen haciendo la buena obra del Señor. Principalmente lo que hacía la iglesia primitiva: compartir el Evangelio de Cristo más que nunca, y también ayudar y asistir a los que están en necesidad. La prioridad es compartir de Cristo, como consecuencia ayudar a toda persona. Entonces dice, aunque los incrédulos lo acusen a ustedes del mal, aunque les levanten calumnia, como decía Jesús un pasaje anterior, ellos igual van a observar las buenas obras de ustedes. ¿Y qué va a pasar? Van a glorificar a Dios en el día de la salvación. El mismo apóstol, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 4, el versículo 19, dice: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Mire qué importante, porque no dice solamente los que sufren. Muchas personas dicen: yo tanto he sufrido en mi vida y he pasado tantas cosas. Pero muchas personas sufren en la vida por tomar malas decisiones, por justamente contravenir la palabra de Dios, por no estar centrados en la voluntad de Dios, lo que la Biblia llama desobediencia. Muchas personas sufren por la desobediencia. No es lo que esta palabra dice. Dice: los que sufren según la voluntad de Dios. Es muy distinto. Cuando usted y yo sufrimos por hacer la voluntad de Dios, que es lo mismo que Jesús decía en Mateo 5, cuando por mi causa, dice Jesús, los blasfemen, los critiquen, los persigan. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios sufrimos, entonces las promesas de Dios son para nosotros. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo: no permitan que la posibilidad o la realidad de un sufrimiento les impida seguir haciendo buenas obras. Que la posibilidad de una pandemia que estamos viviendo, que la posibilidad que estamos experimentando dificultades económicas, que las cosas que estamos viviendo aún estemos pasando situaciones difíciles, que eso no te impida seguir haciendo buenas obras. Al contrario, debemos desplegarnos aún más en mostrarle al mundo que los cristianos, estemos en estrechez, en abundancia, en toda situación, en peligro, en tranquilidad, siempre vamos a seguir haciendo las buenas obras. Eso caracterizó a la iglesia primitiva y es lo que debe caracterizar al pueblo de Dios también en estos días. Entonces, hijos de Dios, nunca olvidemos que la meta principal de Dios para su pueblo es que glorifiquemos a Dios, que glorifiquemos su grandeza, que exaltemos el valor de Cristo. Tenemos que comprender a la luz de la palabra que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. ¿Por qué Dios creó al ser humano? Lo hizo para su gloria. ¿Cuál es el propósito de la salvación en Cristo? Darle la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo en un pasaje dice: todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan en la vida, háganlo todo para la gloria de Dios.
Y otro pasaje en la Escritura, reafirmando esto mismo, dice: nada hagan ustedes por contienda ni vanagloria. Nada que hagamos en la vida debe ser por contender con algo o darnos la gloria a nosotros mismos, aún por ser generosos o ayudar a alguien. No, 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 no. Todo lo que hagan, dice la palabra, háganlo para la gloria de Dios, no para la gloria de los humanos. El apóstol Pablo, que está mencionado en nuestros mensajes, no puede ser de manera contraria, un hombre usado por Dios, que llegó a escribir 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento, dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 20, miren qué hermoso lo que expresa el apóstol: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. El apóstol estaba absolutamente convencido de la seguridad que tenía de que haciendo las cosas de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo realmente la obra que Jesús le había encomendado, que es la misma que nos ha encomendado a nosotros, jamás sería avergonzado. Y el valor que tiene para decir, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. Veía estos días un video acerca de un hombre que entra a un mall y empieza a alabar a Dios. Bueno, gracias Señor que hay libertad para todo, ¿no? Entonces, si la discriminación no es para nadie, no es para nadie. Entonces quiere decir que la iglesia también tiene todo el derecho de adorar a Dios en una plaza y adentro de un mall. Que bueno, también no hace bien las leyes de no discriminación, porque tampoco nos pueden discriminar a nosotros, ¿no? Y este hombre comienza a cantar a Dios en medio de un centro comercial. Y es muy hermoso cómo se empieza a unir la gente. Y con mucho valor y sin vergüenza empiezan a adorar y a levantar un cántico precioso a Dios en medio de un centro comercial. Y toda la gente miraba, tomaba fotos, grababa. No solamente cantar dentro de un mall, sino que compartir la palabra de Cristo más que nunca. Predicar su palabra sin miedo, sin vergüenza. Llevar muchas vidas a los pies de Cristo. Ayudar a muchas vidas que están en necesidad. Debemos seguir haciendo la tarea que Cristo nos encomendó, como el apóstol Pablo, con valor, no con vergüenza, no escondiéndonos. Dice él, tal como ya lo he hecho en el pasado. Y confío, dice, en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Él tenía claro el tema de la muerte, ¿cierto? Cuando dice en otro pasaje, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se iba a la presencia de Dios. Entonces todo lo que hagamos, absolutamente todo, tiene como objetivo que Dios mismo sea glorificado en todas las cosas, que Cristo sea exaltado a lo sumo, ya sea que vivamos o nos toque morir. Ese es el gran objetivo dado por Dios para los seres humanos, que todo lo que hagamos, especialmente en las obras donde nos queremos vanagloriar, sean para la gloria de Dios. Porque si algo podemos hacer, ha sido por la gracia de Dios. Si algo tenemos para dar, ha sido por la gracia de Dios. Si tenemos vida, es por la gracia de Dios. Por tanto, todo lo que usted haga, absolutamente todo, nunca lo haga por vanagloria, nunca lo haga por jactarse, nunca se jacte de nada en la vida, sino en todas las cosas que Dios le permita hacer, dele la gloria a Dios. Por lo tanto, relacionando esto con el coronavirus, podemos decir que uno de los propósitos de Dios con esta pandemia es que su pueblo, la iglesia, se despoje de la autocompasión, se despoje del temor y se dedique a hacer buenas obras en medio del peligro. Por eso yo le decía hace unos momentos que el diseño de Dios para los seres humanos no tiene que ver con que nosotros vivamos centrados en nosotros. A veces tenemos grandes problemas, yo escucho que personas que tienen grandes situaciones, grandes problemas, pero me doy cuenta que hay un patrón común que les persigue. Están centrados en sus propias vidas, están centradas en sus propias vidas. Y cuando uno vive centrado en uno, en una autocompasión, de siempre pensar que yo tengo tantos problemas, tantas situaciones, tantas cosas, por supuesto que se va a transformar en una esfera de nunca salir. Porque Dios no me hizo para vivir centrado en mí, Dios me hizo para vivir centrado en otros. Haga esa prueba, por favor, ¿no? En su vida. Va a ver que su vida va a cambiar. Cuando usted pueda salir del egoísmo, así se llama en la Biblia, del egoísmo, de vivir centrado en usted mismo y empezar a preocuparse por los problemas de otro
por las necesidades de otros, por las situaciones de otras personas y empezar a ayudarle, a ver si su vida no va a cambiar. Entonces, uno de los mensajes que Dios nos está diciendo en medio de este coronavirus es que nos despojemos de la autocompasión, de vivir centrados en nosotros, del egoísmo, del temor, y nos dediquemos en esta vida, que es una sola aquí en la tierra y estamos de paso, a hacer las buenas obras que Dios nos mandó, aún en medio del peligro, aún en medio de una enfermedad, aún en medio de una pandemia que no sabemos con certeza si va a terminar o no, pero eso está en la soberanía de Dios. Los cristianos debemos enfocarnos en las necesidades de otros, no en nuestras necesidades. Debemos enfocarnos en dar amor, no en nuestra propia seguridad. Así es Jesús, así fue también el Salvador para nosotros. Jesús no solamente participó para darnos vida, sino que Él se entregó a sí mismo, murió y se dio por entero a la labor que el Padre le había encomendado. Así también tenemos que ser nosotros, entregarnos por enteros a otros. Haga la prueba, a ver si su vida no sale de la amargura, no sale de las dificultades que usted experimenta por vivir centrado en usted. Recuerde que usted no es el actor o la actriz principal de esta vida. El actor principal de esta vida es Jesús. Cuando yo entiendo que Él es el principal y en segundo orden debo preocuparme de la gente, entonces su vida se va a empezar a contentar absolutamente sola porque usted está caminando en el diseño que Dios lo creó. Debemos aprender a salir de esa vida centrada en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús también lo hizo, ¿no? Absolutamente de una manera ejemplar. Y el apóstol Pablo también relaciona esta clase de vida con la muerte de Cristo. Cuando dice, el apóstol Pedro, cuando dice en el capítulo 2, el versículo 24, acerca de Cristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Que Jesús haya llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, también lo hizo para que nosotros aprendamos a morir al pecado y a vivir para la justicia, a vivir para las buenas obras, a mostrarle al mundo que nosotros sí podemos hacer buenas obras en medio de la bondad o la maldad. Lo que nos hagan o lo que no nos hagan, nos critiquen o nos critiquen, siempre vamos a hacer las buenas obras que Cristo nos encomendó. Gracias al Señor Jesús, los cristianos podemos morir al pecado y nos podemos dedicar a hacer buenas obras de justicia. Quiero preguntarle, ¿a qué está dedicando su vida? ¿A sus problemas, su trabajo, su economía, sus cosas? ¿O está dedicando su vida a hacer buenas obras de justicia para otros? Eso es un gran escalón de diferencia entre un caso y otro. El apóstol Pablo, ahora sí, Pablo hace la misma conexión entre la muerte de Jesús y el fervor que deberíamos tener los cristianos por las obras, cuando dice en la carta a Tito que Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, ¿dedicado a qué? A hacer el bien. Cristo se entregó por nosotros, nos rescató de una vida terrible, dominada por el pecado, para purificar, para santificar para sí un pueblo que escogió. Y ese pueblo debe estar dedicado ¿a qué? A hacer el bien. Si nosotros realmente somos los hijos de Dios, si nosotros realmente somos la iglesia de Cristo que está compuesta por cada creyente, entonces nuestra vida debe estar dedicada a hacer el bien. Nuestra vida no debe estar dedicada a darnos a nosotros mismos. El trabajo es un medio, pero no puede ser que nuestra vida esté dedicada completamente a nosotros mismos, porque entonces la vida nunca va a caminar bien, no porque Dios no quiera dártela, sino porque nosotros no estamos entendiendo el diseño y el propósito por el que Dios nos creó. A todos nos cuesta con el egoísmo, a todos nos cuesta con el egocentrismo. Vivimos para nosotros y Dios quiere que vivamos para otros, principalmente para Él, pero al vivir para Él, como consecuencia vivimos para otros. Para ir finalizando, el apóstol Pablo también dice en Gálatas: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos la oportunidad, ¿no? Por eso que cuando uno ve oportunidades como este caso de los haitianos, dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos.
a todos, sin exclusión, sin acepción de personas. Y en especial dice, a los de la familia de la fe. El orden de Dios es el mismo orden que hay dentro de una familia. La familia de la fe es la iglesia. Primero debemos preocuparnos de los que están en necesidad de la iglesia, pero también extender nuestra preocupación y nuestra ayuda a todas las demás personas, sean cristianos o inconversos. Eso es lo que muestra la luz de Cristo en muchas vidas. Nuestra conducta, que es una evidencia de una conversión genuina a Cristo. Siempre que tengamos la oportunidad, enfatiza el apóstol Pablo, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y termina diciendo en la primera carta a los tesalonicenses, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Debemos entender que los hijos de Dios tenemos que ser personas tremendamente generosas en todas las cosas, con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro tiempo. Tenemos que aprender a darnos a otros. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, sino que esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes. Es muy fácil hacer el bien dentro de la misma familia. Yo siempre ayudo a mi familia, pero dice a todos. Debo empezar a preocuparme también por otras personas. Personas que a veces no conozco en la iglesia y están en necesidad. Personas que no conozco, que no son ni siquiera de la iglesia y Dios ha puesto cerca de mi trabajo, mi vecindario, o me hace saber por noticias que yo también debo sentirme responsable de hacerles el bien, porque hoy día están necesitados. Entonces, amados de Dios, ver el coronavirus como lo que hemos visto, como un propósito que está en la soberanía de Dios, no contradice el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo a asumir riesgos para aliviar el sufrimiento que produce esta enfermedad. Al asumir riesgos no estoy diciendo que debemos ser irresponsables ni transgredir las normas, no, pero tampoco quedarnos en una posición cómoda de no ayudar a nadie. Debemos asumir los riesgos que están dentro de los marcos de la ley, por supuesto, para ayudar también, para orar, para aliviar el sufrimiento que también ha producido esta enfermedad. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Usted puede orar por la sanidad de los enfermos, llamar a las personas que están enfermas y orar por ellas. Usted puede orar para que Dios, en su inmensa misericordia, también refrene esta pandemia, que la elimine, si es posible, pero Dios sabe lo que está permitiendo. Pero nuestra oración siempre debe ir puesta en la misericordia. Podemos orarle a Dios también para que provea una cura, para que levante a la gente de esta enfermedad. Pero al mismo tiempo de orar, nosotros también tenemos que trabajar para aliviar el sufrimiento que produce el coronavirus. Al mismo tiempo que oramos, también podemos invertir en las personas que no tienen, enviarle una ofrenda a aquellos que están en necesidad, enviar ropa a aquellos que no tienen. También tenemos que trabajar, además de orar. Que Dios nos dé un anhelo profundo y que nosotros podamos orar fervientemente, que este gran azote quizás termine pronto. No lo sabemos. Dios es soberano y hoy nuestra oración, pero Él sabe lo que hace. Pero aún si Dios permitiera que esto siguiera hasta que se acabara realmente la riqueza, la avaricia, la idolatría del mundo, Él sabe lo que está haciendo. A nosotros nos corresponde orar y dejar las cosas en las manos de Dios, porque su palabra es clara en decir que las sentencias del Señor son verdaderas y todos sus juicios son justos. Entonces que Dios nos lleve a esta realidad. Hacer buenas obras se parte por orar. Orar realmente con un corazón dispuesto, orar por otros. No orar tanto por nosotros, sino también a aprender a orar por otras vidas, invertir tiempo de mis rodillas delante de Dios por otras personas, pero también trabajar por aliviar la necesidad de muchos. De esta manera exacta lo hizo la iglesia primitiva, y es lo que cuenta este autor en la historia que les reseñé al principio. Dios tiene trabajo que hacer sin duda, y sabemos que parte del trabajo de Dios está en su secreto, dice la Biblia. Hay cosas que Dios revela y cosas que son parte de su secreto, pero nosotros tenemos trabajo que hacer. Si confiamos en su palabra, si lo obedecemos, entonces vamos a entender que no nos podemos quedar replegados en medio de esta pandemia,
sino tenemos que trabajar. Oración y trabajo. Algunos le dicen oración. Tiene que haber oración y acción al mismo tiempo. No nos podemos quedar solamente en las acciones o solamente en la oración. Las buenas obras tienen que ver con las dos siempre, y nunca lo olvide. Oración por un lado y trabajo por el otro. Si realmente confiamos en la palabra de Dios, si realmente la obedecemos, entonces podemos estar seguros que Dios, en su inmensa, en su amorosa, tierna y eterna soberanía, va a hacer su perfecta voluntad. Y nuestro servicio para Dios, va a hacer que el Señor cumpla los propósitos que tiene, no solo con nosotros, sino con nuestro país y con el mundo entero. Quiero invitarles a que oremos en esta noche conforme a esta palabra. Inclina tu rostro, por favor, y piensa en esto que Dios nos ha hablado en esta noche. Quiero que medites en la palabra, en la verdad de Dios, acerca de qué nosotros hemos hecho realmente en esta pandemia, por cuántas personas hemos orado, a cuántas personas hemos ayudado, a qué nosotros realmente estamos dedicando nuestra vida, como decía un pasaje de la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe dedicarse a hacer el bien. Pídele perdón a Dios si has dedicado tu vida solamente para ti. Son tus asuntos, tus trabajos, tus afanes, tu economía, tus problemas. Y no has aprendido a vivir para otros. Y créeme que la vida se contenta cuando tú aprendes a vivir para otros. Tu vida se contenta cuando tú aprendes a dar todo para otras vidas. Por eso la Biblia dice que es más bienaventurado, más dichoso, más feliz dar que recibir. Yo quiero desafiarte a que esta semana, en esta misma semana, escuchando este mensaje, tú empieces a preocuparte de 1, 2 o 3 vidas. Empieces a orar por ellas, a ayudarles, a ver sus necesidades, y salgas de tus problemas, salgas de tu egoísmo, salgas de vivir para ti, porque esa no es la forma en la que Dios quiere que tú vivas. Ese no es el diseño por el cual Dios te creó. Dios nos hizo para darle gloria a Él, para mirarlo a Él y para estar preocupados de otros. Así también lo dejó establecido cuando dijo que si tenía que resumir toda la ley y los profetas, lo podría resumir en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hijo, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal si tan solo entendiéramos eso? Aprendiéramos a vivir para Cristo. Y en esa misma sintonía aprendiéramos a vivir para otros. Nuestra vida caminaría muchísimo mejor. Padre, yo te pido que tú toques corazones en esta noche. Solo la acción poderosa de tu Espíritu Santo puede transformar un corazón, puede transformar una vida, para salir de sus esquemas, para salir de su forma de pensar, para salir del egoísmo que a todos nos asedia, y podamos vivir para ti y para ayudar a otros, porque esta es tu voluntad. Señor, te entregamos este tiempo y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Desde antes de todo, yo te dibujé y un propósito vi en ti. Mis manos te formaron, yo te diseñé como a un diamante te procesé, te rejuveneceré. Como a las águilas te levantaré y volarás. De gloria en gloria, de fe en fe, te llevaré pisando gigantes.
nueva unción.